Alumnos de cuarto grado, buenos días. Bien, continuamos estudiando los mamíferos. Ya en la clase pasada hemos hablado del ornitorrinco, una especie que pertenece al orden de los aplacentarios, es decir, son mamíferos, pero que sus crías no nacen dentro de una placenta, como son otras especies. Ahí en la placenta se desarrolla durante un tiempo determinado. En cambio, hemos hablado que el ornitorrinco pertenece al orden de los aplacentarios, más conocidos como monotremas. Aquí está el ornitorrinco y el equidna, dos especies conocidas que se reproducen mediante huevos, o sea, son reproducción ovípara. Después hemos hablado de las características de los mamíferos. Hemos dicho que los mamíferos son los animales más evolucionados, más complejos de la naturaleza. Esta complejidad se debe a dos causas. Un órgano llamado placenta, que ya les expliqué. Todos los mamíferos se desarrollan, se reproducen, son vivíparos, y por lo tanto nacen vivos, vivíparos porque nacen vivos, y se reproducen internamente durante, por ejemplo, los humanos, durante 9 meses dentro de un órgano que es la placenta, y allí ya la mamá a través de la placenta hay un órgano que se llama el cordón umbilical, y por allí le proporciona al futuro ser oxígeno, nutrientes a través de la sangre. Saben que la sangre es el vehículo que lleva todo lo que nosotros ingerimos, ¿no? Los nutrientes van hacia las células, pero en este caso las madres tienen que darle de alimentar a través de este órgano sustancias nutritivas, oxígeno, sangre, etc. La temperatura de los mamíferos es caliente, es constante. Cuerpo está cubierto generalmente de pelos, hemos dicho. Las hembras tienen mamas, por eso se le llaman mamíferos, porque las hembras tienen mamas mediante las cuales le dan de lactar a sus crías, ¿no? Y esas mamas segregan o producen leche. La respiración de los mamíferos es pulmonar, es decir, respiran a través de pulmones. Como están en la superficie de la tierra, tienen que respirar oxígeno a través de los pulmones. Pero si son mamíferos acuáticos, en cambio, por ejemplo, tenemos la ballena, es un mamífero, pero es un mamífero acuático. Dicen ustedes, ¿es un pez? Sí, pero es un mamífero. Respira por pulmones. Vive en el agua, pero cuando se sumerge, ¿no? Se sumerge, tiene que sumergirse en un tiempo determinado y tiene que salir a la superficie del agua a respirar otra vez, porque si no, se ahoga. Por eso es que las ballenas, la orca, que también es un mamífero, la orca es una asesina, ataca a la ballena, a la mamá. Las orcas trabajan en grupo, en forma estratégica. Atacan a la madre, pero la madre cuando tiene su cría, la cría de la ballena se llama ballenato. Y entonces hay un grupo de orcas que distraen a la mamá, a la ballena. ¿Para qué? Para asesinar a la cría, ¿no? Y de ella se alimentan.
Pero y la ballena tiene que calcular el tiempo para sumergirse y respirar, si no se ahoga. Eh, bueno, generalmente tienen mandíbulas, una mandíbula superior y una mandíbula inferior. Todos los mamíferos tienen dientes. Algunos no tienen dientes. Mamíferos, por ejemplo, como el oso hormiguero, el perezoso, ¿no? Estas especies, también tenemos el armadillo. Estas especies, pues se le dicen desdentados, mamíferos desdentados o edentados, es decir, que no tienen dientes, estas tres especies. Pero en general, los mamíferos tienen dientes con dos mandíbulas, una superior y una inferior, maxilar superior, maxilar inferior. Tienen una circulación doble y completa. Ya les dije, la reproducción son vivíparos, a excepción de las especies que ya les mencioné, como es el ornitorrinco y el equina, que se reproducen por huevos, ¿no? Pero son mamíferos con características muy conocidas. Y la fecundación es interna. ¿Qué significa? Que hay un macho y hay una hembra. Hay un macho y una hembra. Entonces, ambos se unen y se fecunda y comienza a evolucionarse a través de la placenta para que nazca un nuevo ser. Hoy vamos a hablar de los mamíferos voladores. Hay mamíferos voladores, hay mamíferos acuáticos, hay mamíferos terrestres, ¿no? Vamos a hablar de los mamíferos voladores. Los mamíferos voladores son los quirópteros, más conocidos como los murciélagos. En este grupo encontramos a los murciélagos. En el mundo hay unas 900 especies de murciélagos, imagínense. Y son los únicos mamíferos que vuelan. Por supuesto que ellos poseen un repliegue, o sea, de la piel en sus extremidades, que les permite volar. Pero también se les considera a la ardilla. Hay una ardilla que también es una ardilla voladora. Forma a este grupo de los quirópteros. Una ardilla voladora que pasa de árbol en árbol. Cuando salta, extiende las extremidades como un paracaídas. Como les decía, hay como 900 especies de murciélagos y son las únicas especies voladoras. Generalmente se alimentan de insectos y frutos, pero hay también estos quirópteros, hay también que se alimentan de sangre, como son los vampiros. Y estas son las especies que pueden andar por el suelo y hasta saltar. Estas especies se alimentan, por ejemplo, en los animales que están en el campo, el ganado vacuno, sobre todo el ganado vacuno. Ellos suben en el lomo de la especie, por decir, de la vaca. Caen. Y la vaca ni se da cuenta. ¿Por qué? Porque antes de chupar la sangre, le inyecta, como decir, un analgésico. Le adormece esa zona y él automáticamente le chupa la sangre. También tenemos el murciélago más grande. Hay murciélagos grandes y hay murciélagos pequeñitos.
El murciélago más grande es el zorro volador, que alcanza 1 metro de envergadura de las alas, es decir, abre sus alas y tiene como 1 metro de longitud. Y hay otro murciélago más pequeño, que es el murciélago abeja, que mide aproximadamente 3 centímetros y es el mamífero más pequeño del mundo. ¿Dónde viven ellos? ¿Cuál es su hábitat de los murciélagos? Viven en cuevas, viven en árboles, pero generalmente ellos viven en una zona donde les da, por ejemplo, tienen que tener una temperatura adecuada, donde hay alimentación. Allí ellos viven, por eso viven en las cuevas, viven generalmente en los árboles también. Bien, los murciélagos se orientan, tienen un sentido bien desarrollado. Es una guía, su sentido es una guía de ultrasonidos, que pueden captar el sonido, por ejemplo, de una abeja, ¿no? El aletear de una abeja, de una mosca, ellos que a través de, como tienen tan desarrollado el sentido, entonces de esa manera detectan a sus presas. Entonces la clase de ahora es sobre los mamíferos voladores y seguimos avanzando, desarrollando los mamíferos. Bueno, ya tienen también ustedes sus temas, las hojas de respuestas, a prepararse. No hay que improvisar nada, hay que leer, revisen esos temas que voy a tomar. Bien, hasta la próxima clase, alumnos.